A ver, bien, ¿están viendo? Yo primero me quería presentar un poco más, contarle un poco. Sí, alguien abre el micrófono para decirme que sí. Sí, Se ve, profe, se ve. Gracias, gracias. Em, Les decía, esto me va a pasar porque voy permitiendo gente, em, que yo hice, digamos, soy ingeniero industrial, me recibí en 2008 en la Universidad Nacional de La Plata, tengo 38 años y tuve una beca de la SIC, una beca de estudio en su momento porque me empezó a interesar en la parte ambiental y, digamos, era para estudiar lo que se llama ecología industrial, que es una de las cosas que vamos a ver en el curso, una de las disciplinas, si se quiere, científicas que están relacionadas, a mi entender, digamos, que constituyen lo que hoy llamamos economía circular. Em, y después tuve la oportunidad de presentar, digamos, presentar una beca de máster de la Universidad de Lausanne en Suiza y bueno, me fui a hacer ese máster en problemáticas sociales del ambiente, pero que tenía varias materias en ecología, digamos, que se llaman ecología industrial. Hice ecología industrial 3 4 después hice la 2 que era de otro nivel, digamos, anterior, pero bueno, es un tema que me parece que es muy interesante. Y después volví a Tandil, donde soy, em, y acá estuve trabajando en mi doctorado, que estoy terminando, que lo defiendo ahora el miércoles que viene, em, donde trabajé más en la parte de residuos sólidos urbanos, digamos, que también está relacionado un poco con, bueno, bastante con la economía circular. Y bueno, en el medio tuve alguna beca de perfeccionamiento, pero me llevó bastante tiempo, digamos, entre 2014 y ahora. Em, y digamos, en el medio estuve haciendo también varios cursos. El primero que empecé a dar, que se llama Ecología Industrial o Introducción a la Ecología Industrial. Y después ese se transformó en Economía Circular, que es el curso que damos ahora, que la verdad que fue evolucionando un montón, también en base a mis investigaciones, digamos, y nada, y el mismo tema que fue cambiando. Em, y el curso de Problemáticas Globales del Ambiente, que no lo di el año pasado, pero que quisiera darlo este año, que es un curso para mí que me gusta mucho dar porque aborda, digamos, las bases, digamos, si uno piensa por qué es importante la economía circular y también em, qué, qué posibilidades nos da y cuáles no. Y el de Problemáticas Globales aborda, digamos, lo que sería cambio climático, obviamente, pero después también la, digamos, la escasez de combustibles fósiles, eh, el tema de los, digamos, recursos de metales también, eh, la relación que existe entre energía y metales, el uso de metales, y, y después cuestiones más también como los conflictos sociales, el rol que juegan también en la problemática ambiental. Así que voy a tratar de darlo también virtual este segundo cuatrimestre y yo se los recomiendo como complemento, si bien quizás sería mejor darlo antes al de problemáticas globales que este, es un curso eh, que es como formación ciudadana, diría yo, como prepararse como ciudadanos para entender un poco la realidad. Bueno, mi tesis entonces se focalizó puntualmente en los recuperadores urbanos y recuperadores urbanos de Tandil, y fue un trabajo que, digamos, tiene 3 artículos científicos publicados, y después mucho trabajo que se llama transdisciplinario, algo que también vemos en el otro curso por ahí, que tiene que ver más con qué tipo de generación de conocimiento, o qué podemos hacer, de qué manera deberíamos trabajar desde la universidad para resolver problemas que son complejos, como puede ser la gestión de los residuos en una ciudad, pero también como puede ser el cambio climático a nivel más general, o como puede ser la organización del transporte, el aprovisionamiento de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, por eso les digo que podría estar bueno hacerlo. Que estaría bueno hacer el curso. Este año en realidad tenemos 42 inscriptos. Yo acá completé una tabla que trato de llevarla desde el año pasado, em, sobre los inscriptos, digamos, de cada carrera o externos de la facultad y de qué año son, ¿sí? Como verán, hay una pequeña mayoría de civil industrial que siempre se dio también el año pasado y en general se da, química que sigue y después un poco menos de agrimensura, eh, electromecánica no tenemos y externos unos poquitos. Em,
Y después, bueno, mayoritariamente hay un pico de los de tercero y después cuarto, quinto año bastante eh, también numerosos, como los egresados. Egresadas, hay más que nada, me parece, egresadas. Bien, hay 36 personas que ingresaron en el curso, con lo cual hay 6 que no se presentaron en el foro, pues esto lo completé en base a las presentaciones del foro. Em, Creo que el foro ahora ya cerró, ¿sí? Pero lo voy a volver a abrir para que si hay alguno acá que no se presentó en el curso, se pueda presentar. Si hay alguno que no se presentó y se quiere presentar ahora, me dice, ¿sí? Eh, pero bueno, la idea es que quede ahí porque si no, como somos tantos, y eso está buenísimo, no tenemos tiempo de hacer una recorrida así en vivo para presentar. Después yo quería retomar un poco, no sé si todos pudieron hacer la actividad de mirar el documental, ¿sí? Creo que fueron bastantes. Em, de vuelta voy a intentar resumir lo que, digamos, de los comentarios, ¿sí? Lo que a mí también más me llamó la atención, no del documental, sino de los comentarios. Em, bueno, muchos hicieron, no sé si ustedes vieron la respuesta de sus compañeras y compañeros. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, profe, perdón. Sí, esta clase la iba a estar grabando. Sí, se está transmitiendo, si todo anda bien, en mi canal de YouTube, que no mira nadie, pero lo Ah, importante de esto genial. es que, sí, de que quede grabado. Em, Ah, buenísimo. y les decía que este documental lo uso bastante en mis cursos, también cuando voy a dar por ahí alguna charla o algún seminario. Em, y bueno, siempre, digamos, sale un poco dentro de los principales comentarios, tiene que ver con las condiciones de trabajo, em, la seguridad, sobre todo me parece por esta escena, no sé, cuando salen las cenizas del horno, ¿sí? Me imagino que les habrá llamado la atención. Em, y, y después, bueno, también se, digamos, sobre si se podía repetir o no, em, muchos, digamos, la mayoría que no, pero otros quizás, otros que sí. Em, Sobre lo que cambió, bueno, decíamos, ¿no? El tema de la seguridad sale mucho. A mí me parece que hay una cuestión fundamental que algunos mencionaron que es eh, los materiales que se generan como residuos. Es el año 1928, si bien ya hay es París, ¿no? Es una ciudad grande, o sea, eh, de las más avanzadas, si bien tiene un consumo, digamos, un movimiento económico importante, lo cierto es que los materiales son, la mayoría, como se ven ahí, bastante simples, o sea, vidrio, restos de comida, eh, algún pelo, algún corte de cabello, metales y, y trapos, ¿sí? Em, y bueno, yo, digamos, como me fui a hacer el máster en Suiza, digamos, y también hablo francés, digamos, que, que estudié no estudié para eso en realidad, pero estudié porque me gustaba y bueno, digamos que la literatura y lo que hay escrito, digamos, sobre Francia es bastante, sobre todo en lo que hace a los cirujas en ese momento, ¿no? Y bueno, es bastante interesante porque esa historia, digamos, que se ve ahí en 1928 está bien documentada hacia atrás y también hacia adelante. Algunas cositas vamos a retomar después. Pero al trabajar yo con recuperadores y recuperadoras acá en Argentina es interesante. Se ve, sí, ya un sistema de gestión bastante organizado, sí, pero que se ve también, digamos, acá cuando llegan los camiones, residuos súper compactos, y obviamente no se ve plástico, sí, eso es algo que vino después, sí, y que va a cambiar completamente la realidad y las posibilidades de la gestión de los residuos, también sus impactos, y en todo caso el consumo masivo, ¿no? Y, y bueno, después, ¿qué más? Sobre si podríamos, bueno, repetir, se lo dijimos, y yo les quería retomar algo porque siempre surge lo de las condiciones de trabajo, y yo al trabajar cerca de recuperadores y recuperadores, les quería mostrar algunas imágenes. Esto es en Indonesia, ¿sí? En Yakarta. Hay una nota, un documental, un informe en realidad del New York Times que
que se focalizó sobre el trabajo de los recuperadores informales, ¿sí? Que después lo vamos a ver en el módulo de Girsu, pero digamos que lo que antes llamamos ciruja, lo que hoy se llama en inglés waste pickers, en español de todo, nosotros decimos cartoneras, cartoneros, pepenadores se dice en México, catadores en Brasil, o sea, cada uno de nuestros países de América Latina tiene un nombre porque gente que encuentra en la, digamos, en la juntada de residuos una economía de subsistencia ahí en todos nuestros países y en todo el sur global en realidad, ¿sí? A veces decimos Indonesia, pero bueno, en India, Sudáfrica, China, en todos los países hay gente que trabaja, muchos en, la- en los rellenios sanitarios o en las descargas, ¿sí? Fíjense acá, bueno, si a ustedes les pensaba que, digamos, el tema de la seguridad eh, es, es crucial, esto es de día, pero esto es de noche, ¿sí? De noche siguen trabajando las máquinas y siguen trabajando eh, los recuperadores. Obviamente que los accidentes no son extraños, ¿sí? No son atípicos, digamos, suceden. Yo acá les traje una imagen, esto es del año pasado, ¿sí? La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, eh, que forma parte de la UTEMA, ¿no? Ahora la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, vamos a hablar de la economía popular, eh, que, digamos, el año pasado decía, ¿no? Otro accidente en la región sanitaria de Junín, donde trabajan en las mismas condiciones que vemos en la foto, cartoneras y cartoneros. Em, una, una compañera, digamos, que fue arrastrada por un camión. eh, Afortunadamente no falleció, digamos, no le pasó nada grave, pero es algo que pasa habitualmente y que es parte de nuestra realidad hoy en día. Eso es hoy en día y miren, esto es de enero del 2021, otro nuevo accidente en la región sanitaria de Junín. Y esto pasa, y acá en Tandil, por ejemplo, que digamos, Tandil es una de las ciudades que se presenta en todo caso como teniendo uno de los mejores sistemas de gestión, eh, bueno, las cosas, los riesgos de accidente existen porque en el relleno entra un montón de gente a cartonear. Em, entonces sí, hay cosas que cambiaron respecto a eso, pero muchas no. Sí, lo cierto es que em, este oficio, digamos, de cartonear se realiza en general en condiciones muy difíciles, más allá de que hay avances, por ahí muchos mencionaron las cooperativas, ¿sí? Pero lo cierto es que dentro de la gente que trabaja, digamos, o que subsiste gracias a este trabajo, es realmente una mínima parte en Argentina, en Brasil, digamos, en Brasil se calcula que el 10% de los catadores está trabajando en una cooperativa, el resto trabajan todos de manera aislada, o en familia obviamente, pero vendiéndole a un intermediario, a veces a alguna cooperativa capaz que le venden, pero no es eh, que estén trabajando en condiciones seguras o reconocidas y que tengan todos sus derechos laborales, ni mucho menos. ¿Sí? Bueno, después cuando veamos el módulo de ejercicio podemos profundizar en este aspecto, pero no quería dejar de mencionarlo. Eh, y después sí, bueno, hablamos de la composición de los residuos y hablábamos también de la conciencia, sí, digamos que quizás algunos mencionaron, ¿no? Como que antes, digamos, ahora se hace por otra cosa, ¿no? Ahora hay una conciencia ambiental. Eh, a ver, no es nuevo tampoco, ¿sí? Lo vamos a ver cuando veamos el módulo de consumo y producción sostenible un poco y su historia. Em, pero sí, quizás hoy es algo que a todo el mundo digamos, entiende la importancia del reciclaje o ve, digamos, encuentra importancia en el reciclaje más allá de que eh, pueda saber o no, digamos, si unos lo van a hacer por una cuestión ambiental, otros lo van a ver por una cuestión social, eh, sabiendo que hay una cooperativa, por ejemplo, de recuperadores que va a recibir esos materiales. Y eso también, obviamente, no es homogéneo y es parte de la complejidad del tema, ¿no? ¿Algún digamos, conocía esta realidad de las cartoneras y los cartoneros? ¿O les sorprende ver las fotos de Yakarta? Yo les puse esa, pero la verdad que podría haber puesto de cualquier país del sur global. No, siempre se ven, o sea, uno incluso ve en el centro así, juntando cartones o, no sé, he pasado por lugares donde por ahí la gente viste que tira basura en cualquier lado Ujú. y también hay gente que está juntando así.
Sí, se ve. Sí, puede decir que se ve que también que no trabajan en condiciones, digamos, con ropa de seguridad, con guantes. Sí, no, olvídate. Sí, sí, están así nomás. Sí. Pero bueno, la mayoría, digamos, sí, alguien había comentado que se veían los cartoneros, pero la mayoría, digamos, creía que, o sea, comentaba que no era, que ya no se trabajaba de esa manera. Y lo cierto es que sí, sobre todo puntualmente en este, en este trabajo, ¿no? En el cartón. Bueno, después otra cosa que vimos, vamos a volver sobre el tema de los cartoneros y las cartoneras en el módulo de Egipcio, por eso no me quiero detener más. El tema de los distintos modelos, ¿sí? Yo acá les puse el que estaba, el de la Fundación Ellen MacArthur, ¿sí? Algún documento les dejé también o el link para que vayan a ver un documento del modelo que presentan. Es sin duda este diagrama de mariposa, lo van a encontrar por todos lados, que se llama el diagrama de mariposa, porque hubo un boom, hay un boom de la economía circular. Nadie, no sé si habrán escuchado acá, digamos, pero acá en Argentina también se habla de economía circular muchísimo, muchísimo, muchísimo. Em, y por ahí un poco la idea del curso es de construir un poco ese concepto de economía circular, poder tener una mirada crítica y después sí focalizarnos en las cosas que son más concretas y que yo sí creo que pueden ayudar un montón. Pero siempre siendo conscientes de eh, qué es lo que nos permitiría hacer la economía circular o lo que llamamos economía circular. Primero, poner esto, ¿no?, en perspectiva, ¿qué llamamos economía circular? ¿Es lo mismo para Europa que para América Latina? ¿Debe ser lo mismo o no? ¿O puede ser lo mismo o no? Este modelo que es el de la función de MacArthur, que yo les decía que es el que está más, lo van a encontrar reproducido en páginas oficiales de Argentina, digamos del gobierno, donde se retoma esta idea, ¿sí?, de los bucles, ¿no?, de la parte técnica y de los bucles de eh, lo que sería el ciclo biológico, ¿sí? Em, y está más promovido, digamos, decíamos, promovido por la Fundación del MacArthur, más allá que tiene, o sea, obviamente está basado en un montón de cosas que ya estaban dando vueltas, pero sí tiene una llegada, sobre todo a las empresas, ¿no? Yo lo que les decía es que esta es una corriente que está focalizada en la captura del valor residual de los productos por las empresas, y eso está justificado de distintas maneras, pero muchas veces también por, digamos, las empresas que tienen equipos que tienen mucho desarrollo de investigación para mantener también el secreto industrial, digamos, hay muchos intereses ahí, pero que tienen que ver con las empresas. Este diagrama no lo habían visto porque salió hace poco, ¿sí? Y es de la Unión Europea. Yo les decía que la corriente de la Unión Europea, eh, o el modelo de economía circular, que no es un modelo, es un plan de economía circular de la Unión Europea, está focalizada en los materiales críticos, ¿sí? Em, entonces son los recursos materiales críticos que ellos identifican porque son importantes para la economía, y no solamente para la economía, sino también para el futuro de la economía europea, ¿sí? Y acá se ve claramente, ¿no? Ellos dicen, bueno, cuáles son los materiales que tienen riesgo de aprovisionamiento, ¿sí? Porque vienen de países con conflictos o porque, bueno, está muy concentrada la oferta, etc. Y fíjense a dónde van esos materiales, ¿no? Ellos, los sectores que son críticos para ellos son la energía renovable, la movilidad eléctrica, ¿sí? Y esto está relacionado también con algo que, digamos, el tema de los renovables no tiene solamente que ver, o el de la movilidad eléctrica, con los impactos ambientales. La verdad tiene que ver también con unos combustibles fósiles que se hacen cada vez más escasos, en todo caso, los de buena calidad y los que eran fáciles de extraer, ¿sí? Eh, por eso es también todo esto tan importante. Y después la parte de defensa, ¿no? Y la parte espacial, que es otra de las, de los sectores que se vuelven claves, sobre todo cuando aumentan los conflictos, ¿no? Pero bueno, ese enfoque de la Unión Europea, que decíamos está focalizado en los materiales críticos, em, es otro que es distinto. Así uno podría decir, bueno, son todos los que hay, no.
En realidad, modelos de economía circular hay un montón, ¿sí? Hace poco lanzó Naciones Unidas, el programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, su modelo de economía circular. Eh, sí, se parece un poco al de las mariposas, ¿sí? Este, focalizado más que nada en la parte técnica, ¿sí? Pueden visitar esta página si quieren, buildingcircularity.org, donde se describe más el modelo. Está en inglés por ahora, pero seguramente esto se va a ir traduciendo después en español. Eh, y de vuelta, ¿no? La idea de reusar, reducir, ¿sí? Reparar, renovar y remanufacturar, ¿sí? Ahí son, lo vamos a ver después, pero son distintos niveles digamos, sí, de reparación, pero que llevan a un producto a un nivel de calidad, que puede ser igual que antes, o como un producto nuevo donde realmente en la remanufactura se cambian, se renuevan componentes para mejorar el producto tal cual era, ¿no? No se lo deja tal cual como estaba, sino que se lo deja mejor, más allá que se pueden incorporar módulos que van a ser usados. La ADEME, digamos que es la Agencia de Ambiente de Francia, tiene otro modelo, ¿sí? Que tiene que ver, digamos, la oferta de los actores económicos, la demanda y comportamiento de los consumidores y la gestión de los residuos. Fíjense que no todos los modelos tienen en cuenta la gestión de los residuos como un actor, digamos, como una etapa clave. Y eso es interesante también, porque también nos plantea preguntas hacia nosotros, digamos. En Argentina, la gestión de los residuos es más importante que allá, sí o no, este, y por qué. ¿Sí? No que digo que sea más importante, pero le deberíamos dar más importancia, sí o no, por qué. La idea de este curso es decir, bueno, ser conscientes de que hay distintos modelos, de que cada modelo responde a distintos eh, principios directores, si se quiere, digamos, distintos intereses, y que si nosotros pensamos esta idea de economía circular para la Argentina, para Latinoamérica, también deberíamos pensar y cuestionar un poco y no simplemente traer, digamos, lo que se viene trabajando en otros lugares, ¿no? Esto, digamos, no es solamente. Yo les traigo algunos ejemplos de ahora, ¿eh? Esto es muy de ahora. No sé si escucharon algo de la escasez de semiconductores eh, en estas últimas semanas, desde los últimos meses en realidad. Eh, los semiconductores son, bueno, fundamentales, ¿no? Obviamente para la tecnología, ¿sí? Y ya desde el año pasado resulta difícil eh, hacerse de los materiales para la producción de semiconductores. No solamente aumentó la demanda por la pandemia, eso es cierto, pero después, eh, digamos que el sílice de la calidad necesaria para hacer los semiconductores no, digamos, está con problemas de aprovisionamiento, eh, que tienen que ver en este mundo hiperconectado, digamos, y complejo que tenemos, digamos que una sequía en, digamos, en Vietnam va a hacer que haya una escasez de sílice para la producción de semiconductores en Japón, ¿sí? Bueno, y esto hace que, por un lado, nos muestra también nuestra dependencia absoluta y total al ambiente, ¿sí? Y en el lado de la izquierda, en esta noticia de la izquierda, que también es de ahora, de mayo, habla de esa relación que yo les contaba que habíamos en el otro curso, que tiene que ver con los metales, ¿sí? Y el rol que tienen sobre todo para las energías renovables, ¿sí? Eso es así, es así. Y después acá algo que pasa hoy en día con el cobre, que digamos, son cosas que son fundamentales. Imagínense el cobre para el futuro eléctrico, digamos, electrificado, necesario, digamos, asociado a las energías renovables. Eh, ¿Y qué sucede? Y sucede que las minas de cobre que tenían mejores grados, digamos, de concentración, se fueron explotando y bueno, y cada vez, como pasa con cualquiera de los metales, ¿sí? Si bien metales hay, digamos, en la corteza terrestre, eh, todavía muchísimas toneladas, lo cierto es que no están todos en una concentración que pueda ser factible explotarlos, ¿sí? Eh, y entonces a medida que las minas, digamos, más concentradas se se van acabando, bueno, es necesario ir a buscarlo a lugares donde o está más lejos o está en menor concentración, lo que hace que los costos finalmente aumenten. Y por otro lado, la demanda también
que en un futuro, digamos, renovable, de energías renovables, se sabe que va a aumentar muchísimo. Entonces, hay algo muy concreto y real, por ejemplo, en el plan de la Unión Europea, ¿sí? Que tiene que ver con esto. Eh, lo que pasa es que es la Unión Europea también, y ahí es un poco también, ellos apuestan a un futuro en los cuales ellos son productores de este tipo de tecnologías, y nosotros por ahora la verdad que no lo somos, pero sí vamos a vernos afectados como ellos de eh, los, los- los cortes de aprovisionamiento de los recursos críticos. Eso plantea para mí un montón de interrogantes que son desde el modelo del país hasta, hasta estas estrategias, ¿sí? Que podríamos tomar o no y cómo ponerlas en funcionamiento. No sé si alguien quiere comentar algo, si alguien estaba al tanto de estos inconvenientes, por ejemplo, la producción de semiconductores, de algunos metales, incluso la madera de calidad, digamos, a veces es también difícil conseguir en Europa. Había un artículo hace poco. ¿Están ahí? Sí, sí, pero Yo la verdad no había personalmente, leído nada. ¿Camila? sí, iba a decir lo mismo que el compañero. Yo personalmente no estaba enterada de estas noticias. Bueno, es un aspecto eh, bueno, importantísimo y él es también, digamos, tiene que ver con esto de, digamos, la Unión Europea se lo está tomando muy en serio. Y bueno, y ahí la cuestión ambiental, sí, sí, obviamente es importante, pero para ellos también es una cuestión económica, del funcionamiento de la economía que ellos se imaginan para Europa, en la cual, nada, tienen esos sectores muy desarrollados, ¿no? Em, Después quería volver sobre un tema, ¿no? Porque habíamos hablado de lo que pasaba antes, ¿sí? Y después uno puede pensar, bueno, sí, pero antes eso se hacía naturalmente, como decíamos, yo les puse el ejemplo de Japón, ¿no? De la era Edo, y después también lo que pasaba con este, los recuperadores, o sea, los cirujas, digamos, en Inglaterra, en Francia. Pero dice, bueno, capaz que de manera pensada, esto sí es nuevo, digamos, el hecho de concebir, digamos, de decir, bueno, vamos a apuntar a esto porque una cosa o la otra. Y en realidad, eh, tampoco tanto. ¿Sí? Hay muchos antecedentes a partir de los años 60, 70, donde ya la cuestión ambiental se veía como una cuestión fundamental, donde el crecimiento del consumo de los recursos se veía como excesivo, insostenible. eh, Desde el informe Los límites del crecimiento, que lo vemos en el otro curso, digamos, había ya un montón de alertas en ese sentido y esa idea de que, bueno, había un modelo lineal y que no se podía continuar de esa manera, estaba. Por otro lado, había otros enfoques que se focalizaban en otras cosas, pero que apuntaban a lo mismo, ¿sí? Ninguno tuvo la llegada que tiene la economía circular hoy, eso seguro, ¿sí? Llega en otro contexto este nuevo boom y por eso tiene otra recepción. Yo les quería mostrar este ejemplo, ¿sí? Walter Stahl es uno de los pioneros, digamos, o se considera uno de los pioneros de la economía circular, y él en 1976 hace este informe para la Unión Europea, para la Comisión Europea, que se llama Trabajos para Mañana, el potencial de sustituir eh, la energía con mano de obra. ¿Sí? Y fíjense cuál era la lógica, ¿no? Porque otra de las cosas de las que hablamos hoy, por ejemplo, ¿no? Cómo la tecnología desplaza mano de obra, era algo que también se veía venir desde ese momento. Eh, y él con Genevieve Frederick, no sé cómo se pronuncia, eh, hicieron este informe. Él siguió, digamos, él dirige todavía, está recontractivo, tiene un instituto eh, de economía circular, o bueno, se llama de la economía de la performance, también se llama, él escribió un libro también después. Pero bueno, él acá planteaba los ciclos de vida de un producto industrial, ¿sí? Y fíjense que esto se parece mucho al bucle, ¿no? Que presenta la economía circular como la novedad, ¿sí? Entonces, decimos, bueno, tenemos el uso, tenemos un loop, digamos, un bucle de recondicionamiento para volver a tener un producto, volver a usarlo, ¿sí? Y así hasta que en un momento
se recicla, ¿sí? Vienen los materiales secundarios, poco del plan de la Unión Europea, y obtenemos otra vez materiales primarios, ¿sí? Digamos, el aprovisionamiento de materias primas vírgenes está acá, se ve reducido obviamente, y tenemos el bucle que se cierra con el reciclaje. Ahora, ¿de dónde venía o por qué la parte central cuál era? Él lo que decía es, en la parte de construir la base material de un producto, obtener los materiales para producirlo, eh, el 75% de lo que hay que hacer es darle energía, y es un 25% de trabajo, es decir, es mucho más la parte automatizada, mecanizada de extraer materiales que la generación de trabajo. Hay muy poca generación de trabajo, mucha utilización de energía. En la base de manufactura, en la etapa de la fase de manufactura, es al revés, ¿sí? Se utiliza comparativamente poca energía y se genera mucha mano de obra. Entonces es lo que decía, si nosotros nos focalizamos en mantener la economía acá, ¿sí? Haciendo manteniendo este bucle lo más posible, vamos a estar generando trabajo. Y eso es lo que necesitamos, sustituir energía por mano de obra. Esa era la concepción, digamos, que ellos tenían en ese momento. Eso para darle un ejemplo, ¿sí? Pero a partir de ahí eso siguió siempre estando. Hay un campo que se llama la logística inversa, eh, que alguno tuve, quizás lo tuve cuando yo daba el seminario en Industria en Logística, eh, que retoma, digamos, el bucle con la etapa de remanufactura, con la etapa de renovación y todo de la economía circular. Bueno, ya en los años 90 estaba recontra desarrollado. O sea que la novedad, no. Y después volviendo todavía un poco para atrás, y acá me interesa vamos a hacer si quieren una pausita ahora, cuando lleguemos a la parte de los límites. Yo les contaba, ¿no? Esto es una pintura, un dibujo, digamos, de los cirujas de París, ¿sí? Esto es del año 1884, y acá se los ve, ¿sí? Tirando de la carreta a los que están atrás, toda la familia. Acá hay uno juntando desechos, ¿no? Aquí hay una botella, papeles, ¿sí? Pedazos de madera, y eso serán un poco los residuos. Y lo que se ve acá a la derecha eh, es lo que era la colecta de lo que llaman suelos de noche, digamos, pero que básicamente eran las excretas que se acumulaban en las casas, ¿sí? En 1820. Porque ahí también, digamos, no solamente en el ejemplo de Japón, digamos, donde era más el campo o más un pueblo con la agricultura cerca, sino que en París también se hacía para fabricar, como yo les puse ahí, algunos insumos que son básicos, ¿sí? Algunos básicos para la guerra, como puede ser la pólvora, eh, pero después otros también como fertilizante. Decíamos, ¿no? Acá se volvía a producir papel, se hacían pegamentos con los huesos que se recuperaban, eh, las excretas se hacía la salpêtre, que era el nitrato de potasio para la pólvora, y la putrez que se llamaba, que era un fertilizante. Ahora bien, digamos, uno lo cuenta así y uno puede decir, bueno, pero entonces era todo circular. Y lo cierto es que no. Y esto es importante entender que no. Y entender por qué no para pensar un poco nuestra idea de circularidad y lo que entendemos, ¿no? Sabine Barles, que es una investigadora francesa, estudió mucho este tema, ¿sí? Y se focalizó puntualmente en lo que hace a los flujos de nitrógeno, o sea, lo que va en los nutrientes que quedan en las excretas, bueno, en los nutrientes, ¿no? Que se usan para producir los alimentos, que son fundamentales para la producción de alimentos, y a la vez que se encuentran en nuestras excretas, porque de lo que nosotros ingerimos, digamos, una gran parte se va en las cloacas, básicamente, ¿no? Cuando hay cloacas, sino en las excretas. Entre 1800 y 1868, con digamos, lo que se trataba de recuperar del nitrógeno y del fósforo, solo se podía recuperar el 4% del nitrógeno y el 8% del fósforo, ¿sí? De lo que había en las excretas, más allá de que obviamente se sacaba continuamente las excretas, pero no se acumulaban en las casas. ¿Y eso por qué? Porque la fabricación de ese fertilizante era muy ineficiente, ¿sí? Se calculaba que más del 90% se perdía en el proceso, ¿sí? Se evaporaba, se perdía en forma de gas, o se perdía a través del suelo, digamos, por cómo se acondicionaba, digamos, y por cómo se procesaba. Entonces,
Eso produjo, por un lado, contaminación del suelo y del agua, ¿sí? Con lo cual, no solamente que no era tan eficiente, sino que generaba impactos negativos. Em, y eso porque la idea, digamos, circular y la circularidad está lleno de límites y desafíos, que es un poco lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Em, ¿Qué pasó? Ya lo que estudian es que hubo un pico, ¿sí? Cuando se hicieron las cloacas, ¿qué pasaba? Las cloacas, digamos, sobre todo en ese momento en que la economía era más básica, si se quiere, lo que iba por las cloacas era nutrientes y agua, ¿sí? Y por ahí podía haber, obviamente, papel, cosas así, pero son materias orgánicas. Eh, pero no había, como tenemos hoy, de todo, ¿sí? En lo que va en las cloacas, sobre todo, eh, teniendo en cuenta que muchas veces lo que se junta con el agua de lluvia también va al mismo, al mismo curso, ¿no? Acá lo que había era, por ejemplo, acá lo que llegan las cloacas, ¿sí? Y se usan directamente para eh, regar, digamos, para regar un campo, ¿sí? Y a la vez no solamente se riega, sino que se le da nutrientes, con lo cual se llegó a lo que ellos calculan un pico, ¿sí? De recuperación, que era casi el 70% de lo que, fíjense cómo cambió, ¿sí? Con la introducción de las cloacas, la recuperación de nitrógeno aumentó muchísimo, ¿sí? Sin embargo, eso después tuvo un pico, ¿sí? Que es este pico que está acá en los años 900 y después bajó, ¿sí? Eh, y recién se empezó a recuperar un poco después, ¿sí? Esto para Francia, ¿no? Estamos hablando de Francia. Y ahora uno puede pensar por qué. ¿Qué sucedió acá para que haya un pico y después no se recupere más o se empiece a recuperar cada vez menos? Y bueno, pasó de todo, ¿no? En el siglo XX, el famoso siglo XX Cambalache. En el siglo XX pasó de todo, pero una de las cosas que pasó fue que se introdujo una visión higienista, digamos, tanto con los residuos como con los efluentes. Em, digamos que empiezan también las cuestiones de las enfermedades, ¿no? Obviamente, distintos brotes de enfermedades que hacen que se cambie la visión con respecto a las excretas y con respecto a los residuos. Y también empieza una ruptura metabólica, podemos llamarlo una ruptura metabólica. El metabolismo es, eh, si se quiere, son los procesos que nos permiten, digamos, que toman materiales de energía que nos permiten estar vivos, básicamente a nosotros, a cualquier organismo, y también es un concepto que se aplica a ciudades digamos, a distintas escalas, ¿no? Ciudades, regiones y de manera global. Pero uno puede pensar que hubo una ruptura ahí. ¿Por qué? Porque empezamos a producir nutrientes de manera industrial, ¿sí? Ya no era necesario, absolutamente necesario, recuperar esos nutrientes que estaban en las excretas, sino que eh, se inventa primero el proceso de Haber-Bosch, que nos permite captar el nitrógeno que está en el aire, ¿sí? Fundamental, porque de esa manera teníamos un nutriente fundamental para el crecimiento de las plantas, eh, que no necesitaba ya ser captado por las plantas mismas, digamos, por algunas especies que captan más que otras, y recuperado de las excretas, sino que se podía tomar del aire en cantidades, si había energía, todo lo que queríamos, ¿no? Por otro lado, se empieza la explotación de, digamos, nitrógeno y fósforo son los dos nutrientes principales que se necesita para el crecimiento de las plantas, entonces, eh, y para la producción de alimentos, obviamente, y el fósforo se empieza a tomar de minas, ¿sí? Digamos que de lugares donde está depositado en forma de roca, que no es lo mismo, ¿sí? No es una fuente inagotable. Se ha hablado mucho del riesgo de aprovisionamiento del fósforo. eh, y se empieza, digamos, a tener, a disponer de fósforo de esta otra fuente. Eso hace que, por un lado, digamos, sumado a la visión higienista, digamos, y a estas disponibilidades, eh, la preocupación por recuperar los nutrientes de los residuos y de la excreta se reduce, ¿sí? Eh, junto con otras transformaciones tecnológicas, podríamos llamar la modernización, ¿no? Difícil de definir también y todo, pero eh, hacen que ahí cambien las cosas y se suma a eso después de la Segunda Guerra Mundial un crecimiento exponencial con, digamos, los 30 gloriosos, sobre todo en el plan Marshall, digamos, los 30 gloriosos en Europa, Estados Unidos, que se caracterizan por de todo. Primero, digamos,
aumento del consumo de materiales y de energía en muchos lugares, y después a eso le sumamos a estas dos cosas los pesticidas, que se generan como armas de resultados de la investigación para la Segunda Guerra Mundial, y empiezan otros químicos de síntesis más la explotación misma del petróleo, digamos, la energía fósil, que si bien ya desde 1800 se utilizaba, se empieza a explotar de manera más masiva en el año 19, a partir del año 1920, digamos, por ahí. Eso hace que cambie completamente y que muchas sociedades pasen a ser sociedades agrarias, sociedades industriales. Industriales basadas, digamos, en los cuales la industria juega un papel fundamental para la producción de alimentos, para todo, para todo, para todo. Que es un poco la realidad que vivimos nosotros hoy, no para todo el mundo y no para todos los países, ¿sí? Pero bueno, eso se consolidó en ese modo de vida industrial que permitió lo que llamamos hoy la gran aceleración, que sería que a partir de 1950 uno toma cualquier indicador y todo aumentó de forma exponencial. Y ahí sí, sin duda, las alertas de la cuestión ambiental arrancan, tienen toda su historia, ¿no? Hay muchos antecedentes anteriores a esto, pero si no, la primera silenciosa de Rachel Carson, digamos, y eh, yo les hablaba del informe de los límites del crecimiento. Bueno, hay una cuestión, una preocupación de lo que puede llegar a pasar con lo que entendemos por ambiente, ¿no? Cada uno, digamos, es un tema para mí, un término, lo que uno entiende por naturaleza, son términos que hemos construido y que en distintas sociedades se ven de manera distinta, pero que, bueno, concretamente sí hay un miedo, ¿sí?, de lo que puede llegar a pasar con ese mundo natural, entre comillas. Bueno, entonces, en esta realidad es un poco en la que vivimos, ¿sí?, en las cuales desde el año 1950 en adelante hay un crecimiento exponencial del consumo de muchísimas cosas, hay un crecimiento fundamental de la industria química con la, la síntesis de un montón de sustancias, digamos, y elementos que se van a incorporar en los productos, y hay también en marcha, digamos, una máquina, una maquinaria, si se quiere, una dinámica que está también relacionada al crecimiento de la población y en ese mundo en el que estamos, ¿no? Ahora, si antes, donde el mundo era, digamos, crecía de manera más lenta, donde los materiales eran menos, digamos, o más básicos, ¿sí? Donde no, digamos, no teníamos la producción de plástico como tenemos ahora, como veíamos en el ejemplo del nitrógeno, era muy difícil lograr la circularidad. En este contexto que vivimos ahora, con este crecimiento, con esta multiplicidad de materiales y desarrollos tecnológicos, tenemos que tener en cuenta que la circularidad va a estar llena de límites y de desafíos, ¿sí? Entonces, primero que nada, pensar el curso desde esta mirada, ¿sí? Siempre fue difícil la idea de circularidad por un montón de cuestiones. Ahora vamos a ver los límites, algunos de los límites que uno puede identificar para lograr esa circularidad que estaría intentando lograr la economía circular, ¿sí? Es interesante porque, bueno, está el término de economía. Algunos dirán que, bueno, es la primera vez que la economía en sí admite o incorpora la idea de límites, ¿sí? De que es necesario tener en cuenta de dónde vienen los materiales, que es algo que la economía en general no tiene en cuenta. Bueno, si les parece, hacemos una pausita de 5 minutos y seguimos con la parte de los límites, ¿sí? La idea es terminar a las 12 menos 10 más o menos. 12 menos 5. Buenísimo. Espectacular. Dale. Buenísimo. Bueno, dale. Y después, ahora cuando volvemos, me dicen si tienen alguna pregunta o algún comentario. Bueno,
Bueno, en breve arrancamos. Si quieren retomamos. No sé si alguno tiene algún comentario, si tiene si les parece que vamos bien. Sí, por ahora bastante bien. No, digamos No que, tengo dudas. bueno, genial. Bueno, si les parece, seguimos entonces. Supongo que la mayoría ya está de vuelta, así que no hace muy tarde. Ahí va. Bueno, vamos a la parte de los límites. Algunos que estaban antes y otros que están ahora, que son propios este, de nuestra actualidad. Bueno, primero la entropía. No sé si alguno ya cursó termodinámica. Supongo que sí. Estoy en ese proceso. Ah, entonces nos puedes explicar vos lo que es la entropía. Lo tenés más fresco. Paso. Ah, bueno, en sí, digamos, sería el que ven ahí, que nos mira así severamente, es Nicolás Josquin-Roggen, que es un rumano que era, digamos, estadístico, pero después se abocó a la parte de la economía, pero que a su vez fue eh, muy crítico de esta imagen que vemos acá, ¿no? Que es la que acompaña desde hace décadas y décadas los manuales de economía, ¿sí? En los cuales la economía sería ese lugar, ¿no? Esos mercados en los cuales, y esos flujos que hacen que los hogares y las empresas, ¿sí? En eso, lo que él llamaba esa calecita, ¿sí? Hay una, hay una calecita que hace que y las empresas tienen ese pedido de, digamos, con los factores de producción, eh, que vendría a ser, por ejemplo, el trabajo, hacen bienes y servicios, ¿sí? Esos bienes y servicios se comercializan en este mercado de bienes y servicios, la gente adquiere esos bienes y servicios y ofrece, digamos, mano de obra, que es la que se comercializa también en ese mercado de factores y que viene acá, ¿no? Y después los flujos materiales, bueno, eso sería un poco la economía, ¿no? Él decía, bueno, esa calecita le está faltando algo que es fundamental y que tiene que ver con los materiales y la energía, ¿no? Es decir, de dónde salen los materiales, qué calidad tienen y la energía, de dónde sale y qué sucede con ella, ¿no? Lo mismo con los materiales. Entonces, él toma la entropía como raíz de la escasez, ¿no? Él escribe un libro que se llama La entropía del proceso económico, escribió otros ensayos también sobre el tema, pero él lo que dice es, la economía hay que verla como un proceso que lo que hace es transformar, y de manera irreversible, ¿no? Y eso tiene que ver con la entropía, inputs, recursos de baja entropía, o sea que tienen mucha capacidad de generar trabajo, ¿sí? En outputs de alta entropía o desechos que tienen bajo valor, ¿sí? En su capacidad para generar trabajo. Tomemos, por ejemplo, el caso de los combustibles fósiles que hablábamos recién, ¿sí? Yo les hablaba, digamos, les contaba que las fuentes, digamos, los pozos de petróleo, de mejor petróleo, digamos, y de gran cantidad, bueno, ya no se descubren más, ¿sí? Hace años, décadas que no se descubren más, y esto tiene que ver con eso de que esos recursos de baja entropía se van haciendo escasos y después lo que hacemos con el proceso económico es generar trabajo, generar riqueza también, obviamente, ¿no? Y todo, pero lo que se da, lo que se devuelve, digamos, lo que resulta de ese proceso económico son desechos que tienen bajo valor, baja posibilidad de generar trabajo, ¿no? Y él, que viene la ley de la termodinámica, digamos, involucra la energía,
Hay un micrófono, perdón, hay un micrófono abierto. Ahí está Adriana, gracias. Em, que él decía como, digamos, lo que él se focalizó mucho es el trabajo en los materiales, ¿sí? Puntualmente en los metales. Y él lo que decía es que hay también una ley de la entropía, de la termodinámica, la cuarta ley de la termodinámica, que tenía que ver un poco con la entropía de los materiales, que no existe en realidad, que no, no tiene los mismos fundamentos teóricos, pero que él lo que decía es que los materiales también se degradan y sobre todo que van perdiendo su capacidad a volver a utilizarse de la misma manera, ¿no? Por eso él siempre apunta al reciclaje, que precisa, además de que precisa materiales y energía para poder realizarse, eh, no permite volver a obtener los mismos, eh, muchas veces la misma materia prima o materia prima de la misma calidad eh, de la que se está reciclando. ¿Sí? Y eso es fundamental y eso existe y es real. ¿Sí? Entonces, por un lado, digamos, con los recursos energéticos lo que sucede es que una parte importante, eh, por la segunda ley de la termodinámica, se pierde en forma de calor, ¿sí? Y ese calor no se puede recuperar mayoritariamente, por ahí se puede llegar a usar de manera secundaria, digamos, como se usa para precalentar, por ejemplo, un elemento antes de traer un proceso, o cosas así, pero la gran mayoría, digamos, piensen en la nafta que pone en el auto, ¿sí? El auto se calienta y ese calor se transmite al ambiente y bueno, generamos trabajo, generamos calor, pero digamos que de esa energía que teníamos, solamente una parte se puede transformar en trabajo y otra se transforma en calor y depende de, más allá de digamos, la máquina teórica de Carnot, dependiendo de cómo sea ese proceso, va a ser más eficiente o menos eficiente en la generación de trabajo, en el aprovechamiento de esa energía que va a estar concentrada. Pero una parte importante se va a perder. Yo acá les traje algunos ejemplos. Esto es un diagrama de tipo Sankey, que tipo Sankey quiere decir que el ancho de las flechas es proporcional a la magnitud que está representando, ¿sí? Y esto es para todas las industrias de Estados Unidos. Estados Unidos hizo, en lo que hace a estos aspectos, digamos que el Departamento de Energía de los Estados Unidos tiene muy buena información. Eh, de esa energía primaria que se utiliza en los procesos industriales, digamos, en las industrias de Estados Unidos, hay algunas que ya, digamos, ingresan al sistema de manufactura en forma de vapor, en forma de electricidad o en forma de combustible, algunos para generar de manera local vapor o lo que sea, distintos flujos, distintos tipos, digamos, de vectores energéticos, y van a distintas fuentes, ¿no? Por un lado, uno puede identificar la energía de proceso, ¿sí? Y lo que no es energía de proceso, sino que va a mantener instalaciones, lo que sea. Ahora fíjense, los flujos grises son las pérdidas, ¿sí? La pérdida de energía, asociada, como veíamos, a esa ley de la entropía, digamos, o al segundo principio de la termodinámica. Fíjense de toda la energía primaria que entra, cuánto se termina siendo energía aplicada y cuánto termina siendo energía perdida. Digamos que en los dos casos el reciclaje de estos vectores energéticos es imposible. O sea que todas las toneladas de petróleo que extraemos, una mínima parte se va a transformar en plástico y ese plástico se puede, por ejemplo, reciclar. Lo cierto es que todos los usos energéticos que hagamos de esas toneladas y toneladas de materiales combustibles no lo vamos a poder reciclar, ¿sí? Por definición, ¿sí? Partiendo de ahí, hay que empezar a pensar esta idea de la economía circular empezando con esta base. Yo les traje un ejemplo que puntualmente, como sé que hay varios civiles, de lo que es el sector del cemento en Estados Unidos. Esto es parte de este análisis que hicieron en 2014, que no es un diagrama de tipo Sankey, con lo cual no se ve tan claramente, pero si uno ve de lo que se genera como energía, los vectores que se generan afuera y los que se generan digamos, dentro del sector, siempre tenemos pérdidas, pero acá en lo que es la energía de proceso tenemos
esto está en, si no me equivoco, en tera BTU, de los 289 que entran como energía de proceso, 134 son pérdidas de proceso, y de las 6 que entran para energía que no es de proceso, 3 se pierden, ¿sí? Entonces, de todas maneras, digamos, ninguno de los flujos se puede reciclar en ese sentido, pero aparte de eso, no solamente que no se puede reciclar, sino que siempre vamos a tener pérdidas que no podemos recuperar. Y después ellos analizan también lo que llaman el estudio de bandas, digamos, de qué mejora se podría hacer en el sector, en este caso también del cemento, aplicando mejoras del estado del arte en la tecnología, ¿sí? Entonces dice, bueno, digamos, tomaron los 4 sectores más importantes del consumo de energía del sector, que representan de los 245 que consume, digamos, TeraBTU el sector. Bueno, estudiaron en detalle estos 4 subsectores que representan casi 240, y bueno, después extrapolan, ¿no? Pero si se aplica el último estado de la tecnología del arte, se puede reducir en un 25%, calculan, el consumo de energía, ¿sí? Después, esto es pensar en lo que podríamos llegar a descubrir con nuevas investigaciones, y después está el mínimo termodinámico, y después está lo que es prácticamente posible, ¿sí? Vemos que las posibilidades de mejorar ahí, decir, bueno, vamos a consumir menos materiales porque vamos a hacer mejoras en la eficiencia, se choca con límites que son termodinámicos, y que están relacionados con esto que hablamos, digamos, en este concepto de entropía, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna duda, pero básicamente la idea era charlar un poco de los límites de la eficiencia en ese sentido, y de lo que son los usos energéticos. Después, ¿qué pasa? Hay un montón de pérdidas por disipación, digamos, hay un montón de materiales que se utilizan en cantidades ínfimas como aditivos, ¿sí? O porque su uso es disipativo, ¿sí? Uno puede pensar, primero que nada, ¿no? Los pesticidas, por ejemplo, ¿no? Los pesticidas se aplican en el campo, pero ¿cuánto va a la planta y cuánto se pierde en el ambiente? Bueno, los cálculos son que lo que va realmente sobre la planta es mínimo, ¿sí? Y después el resto va al suelo, se dispersa en el aire, y después si no va al suelo, bueno, con la lluvia después eso se termina, digamos, yendo a los cursos de agua. Por eso tenemos el Paraná, digamos, que tiene su lecho lleno de glifosato, por ejemplo, y de tantos otros pesticidas. Por eso tenemos restos de, digamos, residuos de medicamentos en las aguas, ¿sí? En los lagos, un montón. Por eso tenemos exceso de nutrientes en los cursos de agua, ¿sí? Porque esos consumos se van dispersando, digamos, porque hablábamos del fósforo que se recupera de las ciudades, pero lo cierto es que la mayor cantidad del fósforo que se va al ambiente se da en el momento de la aplicación. Digamos, de todo el fósforo que se aplica, una parte lo toma la planta, otra parte se acumula en los suelos, y una parte importante, muy importante, se va al ambiente. Bueno, después fíjense, no sé, dependiendo del material, acá son algunos de los ejemplos de algunos metales. El titanio, por ejemplo, el dióxido de titanio se utiliza en un montón de pigmentos lubricantes dentífricos, digamos, un montón de cosas que ya por su uso, digamos, son imposibles de recuperar, ¿sí? Todos los aditivos, olvídense, lo que va en pintura, digamos, las pinturas se pierden una vez que la pintura se seca, se descascara, no está más, ¿sí? No la podemos recuperar. Y así son otro tanto de un montón de toneladas, ¿sí? Piensen los neumáticos, un neumático cuando se gasta, ¿dónde fue ese caucho que no está más? ¿Sí? Lo vemos que no está más porque se gasta, vemos el neumático gastado, pero ¿dónde está? No desapareció, ¿sí? No desapareció para nada, se transformó en pequeñas partículas que se fueron quedando en la ruta, ¿sí? O en las calles, y bueno, no se pueden recuperar. Esto está relacionado con el problema de los microplásticos, ¿sí? Los microplásticos son todos los plásticos que tienen menos de 5 milímetros, ¿sí? Que están en forma de fibra o también en forma de pedacitos como este, y que hoy en día lo encontramos en los océanos en forma indiscriminada, ¿sí? En los ríos, en el agua de bebida, en todos lados llueve microplásticos, digamos, y es un tema que es para charlar años. Llueven microplásticos en todos lados, hay en la nieve y en todos lados, como hay digamos, PCBs, digamos, como hay otro tipo de elementos.
¿De dónde viene, digamos, este estudio analiza de dónde vienen los microplásticos que se encuentran en el océano? Que es una gran problemática porque los peces lo incorporan, digamos, porque hoy en día en España no recomiendan darle atún a un niño, ¿sí? A una niña. ¿Por qué? Y porque el atún que está ahí tiene microplásticos incorporados, ¿sí? ¿De dónde viene? Bueno, viene de los neumáticos, como decíamos, que después eso queda en la ruta, pero la ruta llueve, eso corre, digamos, termina yéndose hasta algún curso de agua y del curso de agua este, al mar, al océano. El lavado de la ropa, bueno, esto es terrible. El lavado de la ropa, digamos, todas las prendas que tienen poliéster y que tienen plástico básicamente, en cada lavado van perdiendo, ¿sí? Fibras de plástico. Y esas fibras de plástico también, digamos, las plantas de tratamiento no las retienen, donde hay plantas de tratamiento, porque en la mayoría de los lugares no hay. Después tenemos las pinturas de los barcos, las pinturas de las rutas, los cosméticos, los productos de baño, ahí hay toneladas de elementos, aparte de plásticos, que están ahí y que de vuelta, como en el caso del lavado de ropa, terminan en las cloacas y de ahí pasan de largo a las plantas de tratamiento y terminan ahí. Los pellets, digamos que la comercialización de pellets que se transporta por barco, bueno, siempre hay pérdidas que, digamos, se cae un contenedor y tenemos un gran problema o pérdidas, digamos, durante el transporte. Y después en la ciudad que va a haber de todo, ¿sí? Que se va perdiendo. Pero es uno de los ejemplos de estas pérdidas por disipación que hacen que por otro lado sea imposible recircular, ¿no? La paradoja de Gimos o el efecto rebote, no sé si alguno escuchó hablar, pero es algo que se observa desde hace un montón de tiempo, ¿sí? Que tiene que ver con que yo puedo, digamos, hablábamos hoy de la eficiencia energética, ¿no? Imagínense un auto que logramos que tenga un motor que consuma 20% menos. Bueno, en la mayoría de los casos, ¿sí? Lo que sucede, lo que se observa que sucede es que alguien dice, bueno, el auto, digamos, puedo hacer, con la misma plata puedo hacer más kilómetros, y no es que entonces digo, hago menos kilómetros, sino que empiezo a viajar más lejos, digamos, sería como un ejemplo bastante básico, pero me sale más barato viajar, ¿sí? Entonces puedo pensar en irme a otro lado, es donde quizás antes no me iba porque me salía muy caro. Bueno, entonces sería una mejora en la eficiencia, redunda en una disminución del costo y la disminución del costo redunda en un aumento del consumo, ¿sí? Y esto se observa en un montón de casos y es parte de la estrategia de masificación del consumo, ¿sí? Se presenta, digamos, alguien que quiere llegar a un público mayor va a presentar la mejora en la eficiencia como una excusa, digamos, para que se pueda usar más. Se diferencia entre el directo e indirecto, digamos, el directo sería, por ejemplo, en el caso, digamos, un aparato electrónico que tiene mejor eficiencia, entonces alguien decide, bueno, como es más eficiente, yo sé que no me consume tanto, puedo ponerlo, en vez de a 24 grados, puedo poner a 20, ¿sí? Entonces, la verdad que gasto lo mismo, o sea, en energía gasto lo mismo, pero tengo mayor confort, o lo que uno puede pensar con mayor confort. O la otra con los aire-calor, digamos que yo sería paso de una calefacción con una estufa, ¿sí? A gas, que no es muy eficiente, la verdad. Entonces trabajo con un frío-calor que tiene, digamos, trabajo por bomba de calor, que tiene mejor eficiencia en el uso de energía para calentar, pero también tengo de repente que no tenía el aire acondicionado, que lo puedo usar en verano. Entonces, bueno, no solo, digamos, incluí un consumo que no tenía, ¿sí? Mejoré la eficiencia de lo que sería el calentamiento, pero le sumé el aire acondicionado que no lo tenía antes, entonces el consumo va a ser mayor. Y el indirecto sería decir, bueno, esto, ¿no? Que hablábamos antes, hay un progreso técnico, pasamos de una lámpara a filamento a una de bajo consumo, una LED, ¿y qué pasa? Y me ahorré, gasto menos en energía, ¿sí? Gasto menos kWh, me ahorro una parte de la tarifa, pero eso, ¿qué hago con esa plata que me ahorré? ¿La guardo? No, no la guardo, la gasto en otra cosa, ¿sí? Es decir que, de alguna manera, es un efecto rebote indirecto en el cual una eficiencia en un lugar redunda en un aumento del consumo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Por ahora no, profe, se entiende muy claro. Bueno, después relacionado con esto está la obsolescencia programada, que ahí ya no sé si lo habrán escuchado, ¿no? La idea de que se diseñan los productos para que no duren, básicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos seguir vendiendo, ¿sí? Relacionado también con el crecimiento exponencial que veíamos en las curvas de la otra vez, muchas veces también justificada por innovaciones o esa mejora en la eficiencia, es decir, bueno,
hay que cambiar el auto, ¿por qué? Y porque este es más eficiente, ¿no? Por eso ahí es importante los estudios de análisis de ciclo de vida para realmente ver si es mejor cambiar o no cambiar. Pero bueno, es difícil. Es como decir, bueno, tenemos una... obviamente va a depender del producto, ¿sí? Hay productos que son, digamos, consumen mucho en la fase de utilización. Entonces, una mejora en la eficiencia, bueno, probablemente, dependiendo qué se haga con ese producto, ¿sí? Si yo lo tiro en la basura común, digamos, y termina contaminando un curso de agua, bueno, evidentemente no es la mejor solución, pero quizás si eso se termina recuperando, o en el marco de las estrategias de renovación, lo ideal sería que yo pueda devolver ese producto, que se modifique para hacerlo más eficiente, que me lo puedan devolver, ¿no? O no a mí o a otra persona, ¿sí? Pero bueno, la obsolescencia programada existe, eh, toma distintas formas, la imposibilidad de reparar, por ejemplo, que yo tenga un producto que no, me dice, no se puede reparar, tengo que comprar uno nuevo, eso existe un montón. Eh, que el diseño esté hecho de una manera que no se pueda cambiar una parte, que hay que cambiar todo porque se rompió una parte, es una cuestión de diseño y está bien pensado. Las modas, digamos, la idea de, digamos, típicamente los iPhone y la gente que es obsesionada del iPhone o de Apple, hay algo, ¿no? O sea, el nuevo iPhone y hay que cambiarlo, y hay que tenerlo porque, bueno, porque da un estatus, ¿no? Este caso, digamos, porque así como está hecha ellos que hicieron los de Apple, eh, lo que hicieron fue diseñar un propio tornillo. ¿Para qué? Para que la gente no pueda ir a una ferretería a comprarse un tornillo para desarmar su producto, ¿no? O sea que no es el diseño solamente para que se rompa, sino es el diseño para que realmente no se pueda reparar, que nadie lo pueda abrir para ver qué le sucede. Esto es iFixit, es una organización que se formó de consumidores por el derecho a la reparación. Entonces lo que hacen en este caso son kits digamos, fabrican los destornilladores que permiten abrir una computadora Mac. Pero bueno, eh, después vamos a ver ejemplos de legislaciones que se están desarrollando para hacer frente a estas cosas, ¿sí? Y eso también es parte, obviamente, de lo que podemos entender como economía circular. Multan a Apple y Samsung por limitar intencionalmente la vida útil de sus productos. ¿Sí? Francia fue uno de los primeros países que tiene una ley que sanciona la obsolescencia programada. Es cierto que es muy difícil de identificar, pero hay casos, digamos, estaba el de la impresora HP que llegada a las 1000 impresiones, no me acuerdo cuántas eran, mostraba un cartel de error y había algo que estaba hecho así, 1000 impresiones y había que cambiar la impresora. Y les recomiendo ver ese documental que está en YouTube, se llama Comprar, Tirar, Comprar, que retoma esto y puntualmente da algunos casos muy, muy concretos. El tema de las aleaciones, los nuevos materiales, ahí es digamos, algo que se sobrepone un poco a lo que veíamos de los usos disipativos. ¿Qué pasa? Para muchos compuestos, digamos, la tecnología más de punta, digamos, necesitamos hacer aleaciones que tienen mejores performances, digamos, en cuestión de consumo energético, de lo que sea, para miniaturizar, ¿no? También. Y lo cierto es que una vez que tenemos esos distintos materias primas aliadas, a veces es muy difícil volver a obtener los materiales originales, ¿sí? Y eso se vuelve una limitación grande a la circularidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque capaz la podemos obtener, pero que al costo de una gran cantidad de energía y materiales que tenemos que usar para obtener estos productos de vuelta en su estado original. Y después en otras cosas, en otras veces es simplemente imposible, ¿sí? Puede pasar con algunos tipos de plástico que bueno, no se pueden, digamos, se recupera el plástico, pero va a ser una bolsa de basura. No va a ser una botella de bebida. Bueno, las nuevas sustancias es un tema que es terrible, ¿sí? No sé si conocen los CASES, el número de identificación única de la Sociedad Americana de Química, estadounidense de Química. Y bueno, ahí incluían en la página, digamos, ese registro se actualiza diariamente con 15.000 sustancias nuevas, ¿sí? La industria química está continuamente probando para distintos
para mejorar procesos, para ser catalizadores, digamos, para lo que sea, nuevas sustancias que no existían en la naturaleza antes, y bueno, y eso hace que son sustancias que se van a incorporar en procesos y van a, digamos que no está pensada para ser recuperada, ¿no? Algunas sí, la química verde, digamos, va progresando, pero bueno, es difícil. Desde el año 2009 hay cada año 30.000 sustancias nuevas que se comercializan en volúmenes mayores a 1 tonelada y 10.000 en volúmenes mucho mayores, ¿sí? Ahí es otro tema interesante. Y después hay una que es fundamental para mí, que la dejo siempre para el último, que es el crecimiento exponencial. Y ahora vamos a después completar la parte de los desafíos con esto. Los límites de reciclaje en el marco de un crecimiento exponencial, ¿sí? A ver, uno tiene una ciudad, por ejemplo, ¿sí? Y va a haber materias primas que utilizamos, decíamos, ¿no? La idea de la economía circular sería, yo tengo estos desechos, ¿no? Esta economía hoy que sería esta economía que llamamos lineal, donde la mayoría de los desechos, digamos, hay una parte de los materiales que se acumulan a la ciudad, a la infraestructura de la ciudad, lo que llamamos los stocks, ¿sí? De una ciudad, y una parte que se desecha y que va a un relleno sanitario y, digamos, termina estoqueando en algún lado. Nosotros lo que querríamos con la economía circular sería recuperar esos materiales, ¿sí? Y volverlos a esta materia prima, digamos, para desplazar, digamos, reducir esta extracción de material. Ahora bien, primero que hay una parte que, digamos, no vamos a suplantar completamente lo que estamos extrayendo, porque hay una parte que se utiliza para adicionarse a lo que son los stocks de infraestructura, aunque, digamos, uno puede pensar un auto como un stock también, porque va a estar un montón de años en la ciudad, va a formar parte de esa economía y no va a estar disponible para reutilizarse enseguida, ¿sí? Imagínense lo que va como asfalto para hacer una calle, digamos, va a estar ahí un montón de tiempo. Los edificios, el cobre, digamos, que va para una instalación eléctrica de un edificio va a durar 50 años, ese cobre no va a estar disponible para reutilizarse enseguida, ¿sí? Entonces todo lo que va a adicionarse a los stocks no va a estar disponible como desecho para suplantar la extracción primaria. Bien, ahora, en el marco de un crecimiento exponencial como el que tenemos, ¿sí? Por eso volvemos a las gráficas que yo les mostraba, esto es crucial. ¿Por qué? Porque si yo tengo un crecimiento exponencial como el que se ve acá, ¿sí? Esto es el ejemplo de un recurso, ¿no? Cualquiera. Tomemos el cobre. Bueno, imagínense, yo tengo un consumo exponencial, ¿sí? Imagínense que suponemos que ese consumo está automáticamente disponible para ser recuperado. Cosa que, como decíamos, no pasa. Pero supongamos eso. Supongamos que yo recupero el 80% de eso que se genera, digamos, yo consumí 100 y 80 lo puedo recuperar, porque tengo un esquema de reciclaje súper eficiente. Bien, ¿qué sucede en el marco de un crecimiento exponencial? Y lo que sucede es que repito exactamente la misma curva de consumo, solamente que está desplazada en el tiempo. ¿Se entiende? Esta parte me interesa que entiendan. Yo acá lo que estoy graficando es eso, ¿no? En vez de 100, consumí 20 porque recuperé 80. Y así, fíjense que se va desplazando, digamos, esa misma curva en el tiempo. Si en este caso, con una tasa de, digamos, un crecimiento de 3,5% exponencial, que es el que tiene este gráfico, y un 80% de reciclaje, yo lo que hago es ganar en realidad 60 años en esta situación hipotética en la que yo todo lo que consumí lo tengo disponible al final del año para volver a utilizar. ¿Se entiende? Igual ahí, Luciano, Sí. eh, al pasar el tiempo mejora la tecnología y en teoría tendrías que aumentar la tasa de reciclaje, ¿o no? Sí, Imagino yo por una cuestión de mejora tecnológica. sí, pero digamos, imagínate que 80% ya estamos en un supuesto que no existe, o sea, no existe para nada Claro. hoy en día. Igual ahora vamos a ver qué pasa si aumenta eso, pero fíjate que en el caso de un consumo que crece exponencialmente al 3,5%, como crece nuestra economía, lo que estamos es desplazando la curva de consumo solamente 60 años, digamos 60 años que, digamos, en una escala de tiempo que tiene que ver digamos, como por ejemplo, del desarrollo de la humanidad, digamos, es mínima, ¿sí? Imagínense que nosotros, digamos que las ciudades o
digamos, hubo una gran, es algo que vemos en el otro curso, ¿no? Pero hubo una gran ruptura en la organización de las sociedades que tuvo que ver hace 12.000 años, 11.000 años, eh, que es lo que llamamos la revolución del neolítico, ¿no? Que es el comienzo de la agricultura. Antes éramos todos cazadores, éramos todos, no existíamos, ¿no? Pero los seres humanos éramos el Homo sapiens sapiens, cazador-recolector, ¿sí? Y fue cazador-recolector durante 250.000 años, ¿sí? O 200.000 años, no sabemos bien. Pero desde que salimos de África somos cazadores-recolectores. A partir de ahí, decíamos, ¿no? La mayoría del tiempo fuimos cazadores-recolectores, poblaciones pequeñas, ¿sí? Que se desplazaban y que tenían unos impactos menores, más allá de que hay, digamos, hipótesis y, digamos, indicios importantes de que las primeras extinciones de las megafaunas en el mundo fueron por acción del hombre, ¿no? Pero bueno, los impactos así ambientales eran mínimos. Después sucedió que cambió el clima, se hizo más estable hace 11.000 años y permitió que en distintos lugares del mundo surgiera al mismo tiempo la agricultura. Y con la agricultura surgieron las ciudades. Y con las ciudades cambió todo, digamos, surgen los primeros regímenes democráticos, digamos, la organización, gente que se puede dedicar a hacer política, digamos, a hacer ciencia, y que no está solamente ocupado digamos, que no utilice su tiempo principalmente para subsistir. Más allá de que tampoco antes estaban todo el tiempo cazando o todo el tiempo recolectando, ¿no? Sino que había, hay estudios interesantes que muestran que había incluso más tiempo de ocio de lo que tenemos hoy en día. Algo así. O sea, Luciano, que... perdón. No, habla. Bueno, mi pregunta entonces, Luciano, es, el reciclaje entonces pareciera no ser una solución, sino que es un método paliativo, y que tampoco tanto, porque si con un 80% de tasa de recuperación vos ganás solamente 60 años, con tasas de reciclaje reales, estás ganando un rato nada más. No, es que por eso a mí esta explicación me gusta mucho, porque es simple, porque es pura matemática, digamos, la verdad no hay mucho misterio, es fácil de entender, y a mí me parece como fundamental, pero bueno, esto no se ve nunca jamás, yo no lo, digamos, cuando se habla de economía circular no lo veo nunca en ningún lado. Por eso la idea es que tengamos una mirada crítica. ¿Quién iba a hablar también? Sí, John. No, que algo así creo que se está implementando con Giro, porque lo que quieren hacer es como, bueno, hacer la parte del compost con los residuos orgánicos, después reciclar los plásticos y entonces los rellenos sanitarios durarían más años de los que están durando ahora. Creo que están implementando algo de eso. Sí, en base a Giro es digamos, la gestión integrada de residuos de la barriga, no sé si todos saben, es un plan, un programa que se lanzó el año pasado. Sí, digamos, no es que no tenga, tiene otros beneficios, digamos, ahí está focalizado este análisis en el consumo del recurso. Sí es cierto que tiene, digamos, con respecto a la situación actual, siempre va a ser mejor. Lo que pasa es que mi intención es que ustedes sean conscientes de cuáles son los límites, digamos, qué podemos lograr y qué no podemos lograr con estrategias de este tipo, ¿sí? Ahora, pensar que vamos a disminuir la extracción del recurso, digamos, a través del reciclaje, es erróneo sobre todo, digamos, en el marco de un crecimiento exponencial. Por eso digamos, el tema del crecimiento exponencial es un tema que es fundamental para analizar cuando uno se plantea esta cuestión de lo que uno podría pensar la economía circular, imitar a la naturaleza, etcétera, 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 ¿sí? El análisis se completa con este gráfico, que es un poco más difícil de entender, pero lo que hace es tomar un recurso, ¿sí? Bueno, acá hay distintas curvas en las cuales se toma, los materiales se quedan 17 años en la economía, ¿sí? Es decir que no van a estar disponibles enseguida para reciclar, como es lo que pasa, ¿sí? Y después grafica el crecimiento exponencial de un recurso, ¿sí? Como varía en porcentaje, si es 0%, 1% anual, 2% anual, 3% anual, etc. Y cuántos años se ganan en esta curva, ¿sí? Cuántos años se ganarían con distintas tasas de reciclaje, ¿sí? Las distintas curvas son las distintas tasas de reciclaje. Y lo que se ve en el eje sería cuántos años ganamos, ¿sí? En el marco de un crecimiento exponencial. Obviamente esto tiene infinito, porque si hay crecimiento cero, ganamos infinitos años, ¿sí? Y por otro lado, tiende a ser cero lo que ganamos cuando el crecimiento aumenta. Fíjense que ya más
cuando tenemos un crecimiento del 4%, o más del 4%, hasta un 90% de reciclaje, que es la última curva, ¿sí? No nos permite ganar más que algunos años, ¿sí? Cuando los materiales se quedan 17 años en la economía, ¿sí? Entonces, acá tenemos, ¿qué pasa si reciclamos un 30%? ¿Qué pasa si reciclamos un 60%? ¿Qué pasa si reciclamos un 90%? Y esto teniendo en cuenta que todos los materiales fueran reciclables, digamos. Estamos dejando de lado todo lo que vimos del consumo, de los consumos energéticos, o sea, de las toneladas que usamos para mover los autos, para transportar, para los procesos, ¿sí? Que ahora podemos ver cuánto es. Entonces, desde el punto de vista de los materiales, digamos, que no son vectores energéticos, con digamos, un 90% de reciclaje, habría que estar creciendo alrededor del 1% anual para poder ganar lo que uno podría pensar que es una cantidad de años suficiente como para tener esas mejoras, esos cambios tecnológicos nos podrían, porque los cambios tecnológicos no solamente tienen que, digamos, desarrollarse en un laboratorio, después son cosas que tienen que, digamos, escalarse, hacerse a mayor escala y después difundirse a lo largo del globo, porque tenemos un sistema que es global, a lo largo del mundo y a lo ancho. Entonces, las transiciones que hemos tenido, digamos, cuando uno piensa de la sociedad agraria a la sociedad industrial, y lo que sería esta nueva transición entre una sociedad industrial y una nueva sociedad que no debería poder ser otra cosa que solar o nuclear, bueno, se espera que tarde otra vez unos 100 años, digamos, no es algo que va a pasar tan, sobre todo, digamos, si lo queremos hacer, si es que pensamos que se puede hacer de manera no abrupta, digamos, no después de un gran colapso de la sociedad, ¿sí? Entonces, eh, a ver, yo considero, digamos, creo que estamos bastante jodidos y jodidas como eh, porque estamos en una trampa de crecimiento exponencial. Son cosas que charlamos en otro curso, ¿no? Pero es difícil salir de crecimiento exponencial por un montón de cosas. Y bueno, en ese sentido, tenemos que ver cómo hacemos para dejar de crecer exponencialmente, digamos, garantizándonos alimentos eh, y una vida digna para todos y todas. Y bueno, es un tema. Bueno, paso a los desafíos. ¿Alguien me dice qué hora es? Porque no tengo hora. Menos 20. Bien. Vamos a ver rapidito el tema de los desafíos, que son cosas que vamos a retomar después porque vamos a ver algunos gráficos que no van a entender enseguida, pero creo que la idea se puede entender. Esto sería el estado de la circularidad para la Unión Europea. La Unión Europea que es de las regiones que mejor tasas de recuperación de materiales tiene en 2014, ¿sí? Estos gráficos son gráficos hechos con una metodología puntual que vamos a ver después, que se llama análisis de flujo de materiales digamos, o contabilidad física. Esto cuando se aplica a países o a regiones, ¿sí? La Unión Europea los calcula desde hace un montón. Sería la economía física, es decir, bueno, ¿qué pasa con los materiales que extraemos y que entran a nuestra economía? ¿Sí? Acá diferencian lo que es lo que sería la extracción doméstica, o sea, todos los materiales que se extraen dentro de las fronteras de la Unión Europea, de la tonelada de materiales que se importa. Los colores indican el tipo de material, ¿sí? Se utilizan digamos, 4 categorías, que son los minerales no metálicos, los metales básicamente, los combustibles fósiles y la biomasa. Y acá lo que se ve es, primero, el uso energético, ¿no? ¿Cuánto de lo que se importa y se extrae y que ingresa como parte de la recirculación se usa digamos, con un uso energético que va a producir residuos, pero que digamos, básicamente no van a poder ser recuperados, ¿sí? Bueno, acá dentro del uso energético están los alimentos, con lo cual hay una parte que viene acá, como líquidos y sólidos, ¿sí? Porque sí, básicamente los alimentos son nuestro vector energético. Entonces, acá como está hecho este gráfico, se incluyen, ¿no? Pero digamos que hay una gran parte de los materiales que se extraen que son que se van a utilizar y no se van a poder recuperar por definición. Después hay una gran parte, ¿sí? La mayoría, que en realidad se adiciona al stock, ¿sí? ¿Por qué? Porque las ciudades crecen, porque se necesita aumentar los consumos, digamos, de materiales para generar infraestructura y
Y bueno, y incluso en la Unión Europea, que no es, digamos que ya las ciudades no crecen como las nuestras, la mayor parte va a generar estos stocks, ¿sí? En forma de bienes que están mucho tiempo en la economía y en la forma de infraestructura. Después, va a haber una parte de ellos que directamente la exportan, digamos, importan y exportan, es una característica de la Unión Europea. Y fíjense que lo que llega como parte de digamos, hay materiales que no están ni siquiera un año, lo que llaman materiales de uso así como diario, como, digamos, imagínense un diario justamente, ¿sí? Se lee, se termina y vuelve a transformarse en un residuo, ¿sí? Estos, de alguna manera, pasan derecho, ¿sí? O vuelven a reciclarse, pero no están, no residen prácticamente. Y está lo que viene de demolición y otros residuos, digamos, que se generan de las infraestructuras, ¿no? De ese stock que hay, de ese stock que hay en la sociedad. Autos, digamos, o lo que sea que se descarta. Ahora bien, la Unión Europea tiene esa tasa de reciclaje, o sea, digamos que se empieza a medir en estos estudios lo que se recupera en base a lo que sale y en base a lo que entra, porque como lo que entra es más que lo que sale, porque viene mucho a los stocks y porque hay cosas que se importan, uno podría decir, bueno, se recupera tanto por ciento respecto de todo lo que se genera como residuo, ¿sí? Y también uno podría decir, se utiliza tanto por ciento reciclado dentro de lo que se utiliza como insumo, ¿sí? Como input. Ahora bien, siempre va a ser mayor lo que se recupera con respecto a lo que se generó como residuo. Lo cierto es que también hay que mirar esto por lo que decíamos, ¿no? Como hay tanto que se viene a incorporar acá, en una economía que crece exponencialmente, un gran porcentaje de recuperación no implica que sea un gran porcentaje de, digamos, de evitamiento de extracción de material. ¿Sí? Bien. Ahí son los gráficos para los distintos tipos de las cuatro categorías de materiales, ¿sí? Pero a grosso modo es un 10%, ¿sí? 9%, 11%, 12%, pero no más de 12%, que se está recuperando, digamos, en la Unión Europea, ¿sí? Obviamente varía para la categoría de material, ¿sí? Por ejemplo, lo que son minerales no metálicos, la gran mayoría es para los stocks, digamos, construir, nada, digamos, cementos y cosas y rutas, etc. ¿sí? Lo que es los vectores energéticos, digamos, y el uso de combustibles fósiles, que se recupera y prácticamente nada, ¿sí? Y es obvio porque lo que decían. Los metales tienen una buena tasa de recuperación y la biomasa tiene una recuperación interesante también, pero fíjense que es menor, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, por los límites y los desafíos que veíamos, ¿sí? Y esa es la realidad actual, eso es lo que pasa ahora. Esto es un estudio que analizó la evolución de la circularidad, digamos, con la misma metodología adaptada. Y fíjense, por un lado, que se ve cómo cambió. Yo decía que el ancho de las flechas es proporcional a la magnitud en este tipo de diagramas. Bueno, el siglo XX fue el siglo de la explosión de los consumos de materiales de energía, ¿no? Y sin embargo, la recuperación de algunos materiales era mayor antes que hoy, ¿sí? Y hoy tenemos, en lo que ellos calculan, una recuperación que es incluso menor del otro estudio. Ese es el estado de la circularidad de hoy y eso tiene que ver con los límites que veíamos antes. Y por último quiero cerrar con este gráfico que lo preparé en el marco de mi tesis, esta tabla, que compara el consumo directo de materiales, que es una medida, es un indicador que se toma en base a la metodología que yo les contaba recién, la contabilidad física, y que mide para, digamos, los materiales, las toneladas concretas que necesita una economía para funcionar, ¿sí? Acá está, son esas toneladas de esas cuatro categorías que veíamos ahí. Está a 3 escalas de análisis, a nivel global, a nivel América Latina y el Caribe, a nivel Argentina. Y por otro lado tenemos la generación de residuos sólidos urbanos, ¿no? Que es lo que más vemos nosotros que decimos con el reciclaje, ¿no? Cuando hablamos de reciclaje hablamos de RCU en general. Fíjense cuál es el consumo directo de materiales de las distintas economías, o sea, a nivel global, a nivel América Latina y a nivel Argentina, en gigatoneladas por año, y cuál es la generación de residuos sólidos urbanos en gigatoneladas por año. En los tres casos, y eso es algo que me sorprendió, es un análisis interesante, voy a tratar de publicarlo en algún momento, o sea, junto con otras cosas.
que los residuos generados anualmente en los 3 niveles son eso, alrededor entre el 2,2 y el 2,8% de las toneladas o gigatoneladas que precisa para funcionar la economía a esa escala. Es decir, que a nivel global lo que generamos como residuos sólidos urbanos es el 2,23% de lo que en toneladas de los materiales que se consumen para hacer funcionar la economía. ¿Sí? Entonces ahí, eso, poner en perspectiva lo que generamos como residuo, digamos, y lo que necesitamos como materiales para funcionar. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Bien. ¿Por qué es importante el reciclaje? Y por un montón de otras cosas, digamos. Por un lado, por lo que decía recién la compañera, porque en comparación con lo que hacemos hoy, siempre va a ser mejor. ¿Sí? Mejor ambientalmente, seguro, porque hay mucha diferencia entre el consumo de energía para reciclar y el consumo de energía de extraer la materia prima virgen y trasladarla y procesarla. La ecuación en general siempre da positiva, es decir, que va a ser ambientalmente mejor. ¿Sí? Y también es importante, ¿por qué? Por el empleo, por la subsistencia de un montón de hogares, sobre todo en el sur global, que, digamos, hacen del reciclaje su método de subsistencia. ¿Sí? Y después también por los impactos en la salud del ambiente, porque, digamos, un plástico que va al relleno sanitario o un basural a cielo abierto, como hay 5.000 en Argentina, muchas veces termina quemándose y eso genera gases que son tóxicos para la salud, o termina algún metal que termina de vuelta en un basural a cielo abierto, o algún residuo electrónico que genera lixiviados, esos líquidos, digamos, que se desprenden de los residuos que terminan contaminando las napas freáticas o terminan contaminando un curso de agua. ¿Sí? Más allá que proliferan vectores de enfermedades como ratas, digamos, hay un montón de razones por las que es importante. ¿Sí? Ahora, a mí lo que me interesa es que ustedes sean conscientes de que es posible y que no es posible en términos de circularidad. Porque hay algo en el término de economía circular, que es la mitad del término, que es la parte de circularidad. ¿Sí? Lo de circular. Bueno. Lo de la economía sí lo podemos discutir porque es un gran negocio también, eso sin duda. Pero la parte circular, mirada crítica. ¿Sí? Bueno, los mayores desafíos entonces tienen que ver con que la construcción, el mantenimiento y el uso y reparación de los stocks, ¿sí? de lo que es esos stocks, son casi la mitad de los recursos consumidos. Por eso, y esto es lo que brinda también la mirada de la economía física, es tan importante de qué manera construimos esos stocks. Si nosotros hacemos un edificio que va a precisar para mantenerse muchos recursos, para mantenerse, digo, para funcionar, como, digamos, para calefaccionarlo, para lo que sea, muchos recursos energéticos, por ejemplo, ¿sí? Si no está bien aislado, bueno, yo al momento de la construcción estoy determinando cómo a lo largo del tiempo van a tener que ser los flujos de material y energía para mantener su función. De la misma manera que no es lo mismo poner 2 rieles y poner un tren arriba que hacer una autopista que va a necesitar, aparte de que muchos más materiales, después va a precisar, digamos, va a funcionar con el uso de autos. ¿Sí? Ese uso de autos va a su vez necesitar un montón de energía para transportar pasajeros, no se me piensa en la función. Entonces, ¿cómo construimos esos stocks? Eso es fundamental. Por otro lado, el otro desafío es que ese modo de vida industrial que está asociado a todo este consumo de materiales, en realidad es algo que todavía no sucedió para la mayor parte de las personas. ¿Sí? Es decir, que todos los impactos que generamos en realidad están asociados con la vida que lleva una parte, ¿sí? Que algunos calculan que es un tercio, otros calculan que es un poco más, de la población mundial. ¿Sí? Es decir, que el resto se lleva arriba todos los impactos sin realmente disfrutar de los beneficios que tiene el consumo de estos materiales, ¿no? Y ahí tenemos un gran problema de desigualdad. Y por otro lado, esto, ¿no? Que el crecimiento exponencial es la base del sistema capitalista en el cual funciona la mayoría de las economías. Bueno, y este gráfico que yo lo uso siempre, que es de una economista que se llama de Oxfam, que es una asociación que yo se las recomiendo, que analiza la desigualdad en el mundo, sobre todo desde una perspectiva feminista, que es lo que se llama la autora, que es Kate Ratton, nunca sé pronunciar el apellido, que es una economista inglesa y que trabajando para Oxfam desarrolló lo que se llama la economía de la rosquilla o la economía de la dona, que es esto que ven acá. ¿Sí? Y es que desde el punto de vista ambiental tenemos un montón de
digamos, como se llama un techo, digamos, un montón de lo que llaman los límites planetarios en un enfoque que vemos en otro curso, ¿sí? Que son un grupo de científicos que identificó, ¿sí? Distintos procesos que necesitan, digamos, que uno puede pensar que van a definir si la humanidad se sigue desarrollando en un espacio seguro o si nos vamos a un marco, digamos, de desarrollo en el cual ya no es seguro vivir. Es decir, que el cambio climático se desmadra, por ejemplo, ¿no? Y bueno, tenemos eventos extremos, sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar que hacen que de alguna manera se complique todo muchísimo, ¿sí? Lo mismo pasa con la acidificación de los océanos, que está relacionado con el cambio climático, los contaminantes de distintos químicos, la carga de nitrógeno y fósforo, ¿sí? El exceso de nutrientes, la extracción de agua dulce. Bueno, ellos definieron indicadores para monitorear esto, ¿sí? Y decir, bueno, cuáles son los límites que no deberíamos sobrepasar para seguir operando en un esquema seguro, ¿sí? Y ella lo que le adicionó es esto, ¿no? El fundamento social, es decir, bueno, acá está bien, más materiales que esto nos estamos excediendo, pero por otro lado, todavía hay un montón de gente que vive sin acceso al agua segura, sin acceso a alimentos suficientes, sin acceso a la salud, a la educación, a la energía, ¿sí? A la vivienda, nosotros en Argentina, bueno, en fin. Y todo esto, digamos, mejorar ese fundamento social, lograr que todo el mundo acceda a un piso de beneficios, ¿sí? Bueno, implica un consumo de materiales y energía que todavía necesita, digamos que implica consumir materiales de energía, ¿sí? Aumentar el consumo de materiales de energía en un montón de sectores para un montón de gente. Entonces, la economía de la horquilla, la economía de la dona, es esto, es mantenernos en este espacio, en este espacio de seguro y justo, ¿sí? No solamente seguro para la humanidad, sino que sea también justo. Y bueno, permite para mí ver el desafío en el cual nos encontramos nosotros hoy completamente inmersos, que es, tenemos un montón de cuestiones ambientales para resolver, pero tenemos un montón de cuestiones sociales para resolver, ¿no? Y en realidad el ambiente incluye lo social, incluye lo que podríamos llamar natural o ecológico o como queramos llamarlo, ¿sí? Entonces, en el marco de este desafío es que yo trato de desarrollar este curso, ¿sí? Es decir, teniendo en cuenta esta mirada, que es la que para mí permite ver cuál es el desafío real, ¿sí? Porque el desafío no es solamente ecológico. Bien,